Muy buenas tardes, buenos días, el horario que esté viendo, porque sabemos que este será un programa grabado, que usted lo podrá ver a la hora que a usted le parece y donde tenga tiempo. Y como Iglesia Manantial de Vida, trabajamos con diferentes ministerios para estar edificando el cuerpo de Cristo. Y uno de estos ministerios que hoy día va a estar con nosotros y vamos a estar trabajando durante bastante tiempo, y esperamos que sea como parte más también del trabajo que haremos, porque quizás cuando volvamos a estar reunidos también podamos seguir trabajando con estos temas, grabándolos, y para que pueda llegar también a más personas y puedan también tener tiempo de volver a escucharlo, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a estar con el Ministerio de Matrimonios, que en nuestra iglesia tenemos el ministerio, ¿cierto?, que trabaja con los matrimonios, y ese es mi hermano César, que ya llevan varios años con nosotros en este ministerio, gracias al Señor, que no soy de aquella que está renovando como cada 2 años, 1 año y cambiando líderes, porque creo que la iglesia se conforma con gente que ha ido creciendo, madurando y va consolidando aún más el ministerio, y la iglesia se hace fuerte con gente que lleva tiempo y va mostrando su fidelidad y va desarrollando el ministerio. Acá no solamente mi hermano César y mi hermana Verónica, ellos están a cargo del Ministerio de Matrimonios, pero también mi hermano César por varios años lleva a cargo del liderazgo de los varones, que ha estado trabajando conmigo muy cerca, edificando a los varones. Ha sido un tiempo hermoso en que Dios nos ha permitido, y sé que, como decía, nosotros no sacamos los liderazgos los vamos cambiando continuamente. Yo llevo años trabajando con ellos, mis líderes llevan años trabajando conmigo, y ellos son tomados en nivel de autoridad por el trabajo de trabajar unidos en este ministerio. Lo hacemos parte, ellos hacen parte conmigo en este ministerio, o sea, hacemos la unidad de equipo. También está mi hermana Verónica, que es su esposa. Ella también está apoyando fuertemente en las damas, y está también en una directiva distrital, y Dios la ha honrado también, porque ha sido una mujer que ha estado durante bastantes años trabajando en diferentes áreas. Una mujer servidora que no solamente se hace cargo de un ministerio, sino que siempre han estado trabajando donde quiera que los podamos poner. Así que puedo dar testimonio, soy su pastora y doy testimonio de ellos, y quisiera presentarlos y que ellos puedan contarnos un poco. Ellos tienen un testimonio muy hermoso, por eso Dios me dijo que los pusiera yo a cargo de los matrimonios, y que para ellos fue muy raro por la condición que venían, ya por la situación que ellos venían. Dijeron que quizás somos las personas menos indicadas de hablar de restaurar familias y estar con ellos, pero Dios es un Dios que hace las cosas de la manera más increíble, ¿verdad? Bueno, mi hermano César y mi hermana Verónica, muy buenas tardes, buenos días, no sé, en el momento que lo estén viendo, pero un saludo para ustedes. Y quisiera que mi hermano César primero se presente y pueda presentar a su esposa, y después puedan contarnos un poquito. Les voy a dejar a ustedes las cámaras ahora para que nos cuenten un poquito cómo llegaron al Señor y en qué condiciones, y como matrimonio, ¿cierto?, cómo se ha desarrollado esto en ustedes. Amén. Estaba un poco inquieto con la presentación, lo que decía yo. Siento como que me estuvieran haciendo un pergamino, pero en realidad la gracia del Señor, como dice mi pastora, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Nacimos en este ministerio, hemos crecido en este ministerio por la gracia del Señor, y somos agradecidos de estar en este ministerio, en esta cobertura. Bueno, como usted decía, llegamos al Señor como matrimonio con situaciones. Hoy podemos decir que tenemos 4 hijos, 29 años ya en el Señor de matrimonio también, y con poca esperanza llegamos realmente al Señor. Y tenemos... Bueno, con mi esposa estamos ahí siempre pidiéndole al Señor que nos dé la gracia para seguir trabajando para Él,
De nuestros hijos, la hija menor está, por gracia de Dios, también sirviéndole y ha podido perseverar en el Señor. Dios la ha guardado, Dios la ha cubierto y siempre está la fe y la esperanza con nuestros hijos también para que ellos puedan conocer. Y sabemos que este es un trabajo que hay que tener paciencia, hay que tener fe, perseverancia, pero aún hasta hoy día podemos decir Ebenezer. El Señor nos ha mantenido firmes para seguir creyendo, para no debilitarnos y ha sido un trabajo como matrimonio ciertamente. No, yo no estoy solo en esto, siempre digo que yo soy la mitad solamente de lo que se puede ver en uno, porque la otra mitad es la esposa. Así que bueno, ahí está mi esposa, que salude. Amén. Dar la gloria al Señor primeramente, porque si podemos estar hoy día aquí contando esto, es solamente por gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Porque como muy bien decía nuestra pastora, y me uno al sentir de mi esposo cuando dice que somos agradecidos de la cobertura que Dios ha puesto, porque dice la palabra que por sus frutos se conocerán, y nosotros hemos podido vernos bendecidos, hemos podido vernos beneficiados con los frutos que hemos podido ver acá. Y si es verdad, dos cosas. Una, darle la gloria al Señor porque mi esposo recordó que son 29 años de matrimonio. Generalmente a los varones se les olvida la cantidad que uno lleva. Y tal vez corregirlo en algo muy pequeño, porque él dijo, nosotros llegamos con muy poca esperanza. Y la verdad es que nosotros llegamos sin esperanza al Señor. Y eso es sorprendente, ver cómo Dios de la nada, Él puede levantar algo. Y eso en realidad es solamente Dios lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como ustedes han podido escuchar, tenemos acá dos personas que tienen mucho que enseñar, mucho que hablarnos de todo lo que es el matrimonio. He estado con ellos desde que llegaron, y la verdad es que llegó primero mi hermana Verónica, y quisiera que ella cuente un poquito el testimonio, cómo fue su llegada y en qué condición llegó usted a la iglesia. Amén. Bueno, debo decir que cuando nosotros después podemos ver en la palabra de que estamos muertos en vida, la verdad es que yo así llegué. Yo llegué muerta. Naturalmente estaba viva, caminaba, pero completamente destruida, porque el diablo se había ensañado con mi vida, haciéndome ser una persona despreciada, repudiada. Pero cuando yo llegué al Señor, en realidad ya no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo. Y Dios es bueno, porque siempre pone a alguien que nos muestra que Él está ahí. Si bien es cierto, tal vez toda mi vida escuché hablar de Dios, pero conocer a Dios es otra cosa, es algo diferente. Y cuando yo llegué con matrimonio destruido. Yo llegué sola porque efectivamente estaba separada. Ya mi esposo se había ido, ya no había esperanza de nada, porque por eso yo decía, ya estaba todo arruinado. No había esperanza de nada, ni siquiera un 0,0001% de probabilidades de que pudiera restaurar la familia que teníamos. Teníamos nuestros 3 hijos, pero el enemigo entró y destruyó todo, y cuando digo todo es todo, y ahí fue cuando yo llegué al Señor, pero llegué por una situación en la que mi alma ya no daba más de dolor en ese momento, y ahí fue cuando alguien me habló de que de Jesús podía llevarse ese dolor. Bueno, mucho más profundo, más aún, como habla de la destrucción y las imposibilidades, que ya su esposo había comenzado una nueva vida, ¿cierto? Amén. Él ya había tomado una decisión, no solo se fue de la casa, sino que también ya había comenzó a tener una pareja, y ahí ya venía un hijo, ¿cierto? Sí. O sea, ya era
Eso, si hablamos de que estaban separados y que ya era difícil una reconciliación, eso ya era imposible. O sea, Amén. ella había empezado una nueva vida. Y usted cuando llegó ahí, oramos al Señor. Amén. Y Así es. Dios le dio una palabra. Dios le dijo que Él estaba a favor de la familia. Amén. ¿Cierto? Y yo Sí. quiero decirles eso a cada uno de ustedes que están en sus casas. Dios está a favor de la familia. Dios defiende la familia. Dios ama a la familia. Y si hay algo que Dios desea es restaurar las familias. Y esa palabra fue la que Dios le entrega a mi hermana. Y ella recibe esa palabra y le dice: Dios va a restaurar su familia, Dios está a favor de su familia y Dios puede pelear por su familia. Amén. Y recuerdo que oramos y ahí quedó todo. Pero quiero que mi hermano cuente qué fue lo que pasó después de eso, porque estaban separados, pero algo empezó a pasar. Sí, bueno, igual quisiera dar unos pocos más detalles que son importantes para glorificar el nombre de Cristo, porque esto, como bien me corregía mi esposa, nosotros llegamos con 0 posibilidades de poder restaurar una familia y la verdad es que justamente yo ya me había ido de mi casa pensando que era lo mejor que yo podía hacer como hombre, porque estaba en una vida de adulterio durante muchos años, con una doble vida. Y hubo un momento en que yo tomé la buena decisión de decir, no puedo hacer sufrir más a gente que no le toca sufrir por mi estado de condición de vida que yo tenía de doble vida. Entonces yo dije, aquí lo mejor que puedo hacer yo es abandonar mi casa, abandonar mi familia, mi esposa, mis hijos y seguir mi felicidad, porque eso era en el fondo lo que yo quería encontrar. Era encontrar mi felicidad, el lugar donde yo me sentía cómodo, el lugar donde yo decía, donde yo quería estar realmente, y por eso me fui a formar otro hogar. Dejando una destrucción, quise construir otra cosa nueva. Y finalmente, bueno, hoy entiendo tanto. En ese minuto, digo yo, tomé la buena decisión. En ese minuto lo digo, así pensaba en ese minuto. Por eso digo así, como con un poco de un doble mensaje, digamos, que en ese minuto yo decía, eso era lo mejor para mí, era lo mejor para mi familia incluso. Yo pensaba que ese camino era lo mejor para mi familia. Y sin saber que el enemigo estaba usándome solamente para destruir. Y pensando que sobre esa destrucción yo podía volver a construir algo. Y la verdad es que no fue así. Yo, sin saber que mi esposa estaba buscando, ya había iniciado un camino de búsqueda con el Señor, yo me fui a formar otra casa, estuve viviendo en otro lugar con otra persona con la cual está el hijo, mi hijo menor, que hoy va a cumplir 18 años. Y yo no sabía lo que mi esposa estaba haciendo. Lo único que yo puedo relatar para un poco mostrar la grandeza del Dios al cual servimos es que sucedió una situación muy de esas que uno no entiende cuando suceden, pero después Dios le va mostrando que Él siempre estuvo y empezó a trabajar. Estando yo en aquel lugar, recuerdo que estaba durmiendo en una colchoneta, en un piso de una casa. Y me recuerdo perfectamente que vino una voz y me habló en ese lugar. Yo sin conocer nada de Dios todavía. Recuerdo que una voz me habló y me dijo, mira dónde estás y mira todo lo que has dejado, todo lo que destruiste. Y fue una voz tan audible que yo al otro día salí de ese lugar y no quise regresar. Sin saber lo que pasaba, porque ya yo había perdido el juicio realmente, no sabía lo que hacía, no era consciente de lo que ella estaba haciendo. Pero después con el tiempo he ido entendiendo cómo Dios empezó a trabajar a través de un paso de fe de una mujer. Dios empezó a trabajar conmigo, empezó a traer la luz, empezó a traer la verdad. Y bueno, en este proceso nosotros estuvimos separados 1 año y medio. Y ahí sucedieron muchas cosas hasta que llegó el momento en que tuve una claridad, gracias al Señor, de poder decirle a mi esposa, pedirle perdón y pedirle una oportunidad de poder volver a formar algo. Y en ese minuto ocurrió el milagro que yo creo que en mi corazón siempre voy a agradecer a Dios. Es que yo le dije a mi esposa, quisiera que nos diéramos otra oportunidad, pero creo que no lo vamos a poder hacer solo. Y esto le agradezco tanto al Señor que puso ese sentir en ese minuto,
porque yo no me estaba congregando todavía, pero mi esposa sí estaba buscando del Señor. Y le dije, yo creo que no lo vamos a poder hacer solo, creo que necesitamos ayuda en esto. Encontré tan necesario que necesitábamos ayuda para salir adelante. Y le dije, no sé de dónde salió, pero le dije, creo que la iglesia evangélica, siempre pensé en la iglesia evangélica, puede ser la mediación que nosotros necesitamos para enfrentar esto que viene, porque ella tenía mucha herida en su corazón y yo por otra parte también tenía las mías. Y no quiero sonar como una víctima porque yo había sido el que había originado todo esto, pero aún así el enemigo también provoca destrucción en el hombre. El menosprecio, la vergüenza, la deshonra. Ya después yo le comentaba a usted cuando la conocí y usted empezó a trabajar con mi corazón, el Señor a través de su vida. Yo le decía, yo caminaba por la calle escondido como una avestruz, no era capaz de levantar y todas esas cosas en el hombre vienen a provocar algo también. Y bueno, es como un resumen tan rápido porque sucedieron tantas cosas en ese camino, pero lo que quiero destacar es que cuando Dios interviene y cuando uno reconoce que necesita del Señor, Dios realmente trabaja y hace un milagro. Hace cosas que uno no comprende, pero después se da cuenta de que Dios las puede hacer y que no hay imposibles para Dios. Y así que ahí, después de un tiempo, mi esposa, tuvo también la disposición, que es tan importante, de poder decir, intentemos esto con ayuda. Porque ya no habíamos sido capaces porque nosotros veníamos de un matrimonio de casi 8, casi 9 años que había estado antes. Pero nunca logramos nada, pues nunca se pudo concretar algo realmente firme. Siempre estuvimos tambaleando, siempre estuvieron presentes los celos, siempre estuvo presente mi situación de creer que estaba en un lugar donde no me correspondía, eran muchas cosas. Y sucedió el milagro, pues sucedió eso de que Dios empezó a traernos hacia Él porque Él tenía preparado otra cosa para nosotros, de lo cual nosotros desconocíamos, pero aún así Dios fue bueno con nosotros, fue misericordioso y la verdad es que todo lo que hoy podamos de una otra forma mostrar lo natural es solamente gracia de Dios, pues amor de Dios, misericordia de Dios que Él tuvo con nosotros en un minuto de total destrucción. Así que, también aprovecho de decir que gracias al Señor, mi hijo que está fuera del matrimonio, él también es parte de la familia cuando él viene a la casa. Mi esposa lo recibe, lo atiende como uno más y eso también es gracia del Señor, así que quiero agradecerlo también. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que estamos compartiendo en este día. Queremos como iglesia mostrar cómo la obra de las tinieblas se ensaña tan fuerte con los matrimonios. Quizás tú no participas en una iglesia, quizás tienes una mira, conoces a Dios desde lejos, como decía mi hermana, pero quizás estás diciendo que fue culpa de él, culpa de esto, pero en realidad ellos han sido claros en esto. Quizás antes podían decir culpa de él o culpa de ella, pero hoy día pueden decir, entendemos que es el enemigo que se ensaña y comienza a socavar un matrimonio, una pareja que se juntaron, se casaron, porque tenían sueños juntos, se proyectaban juntos, pero cómo algo puede comenzar sutilmente a socavar hasta destruir a tal grado, en como decía mi hermano, ¿cierto? No me sentía parte, en que hay menosprecio, en que empieza a cambiar el escenario y empieza ya poco a poco a destruir, a llegar al grado en que quizás algunos pueden estar separados. Y yo quiero decirte, el Señor está totalmente a favor del matrimonio y dice lo que Dios une, y fue una de las cosas que yo oré cuando declaramos sobre la vida de mi hermana Verónica, es lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y decíamos, si un matrimonio es del Señor, el matrimonio Dios lo tiene, lo bendice, ese matrimonio está ligado con Dios para estar juntos. Ahora, es importante entender que el enemigo va a querer destruir. Si destruye el matrimonio, va a tocar a los hijos y ya va a llevar a una descendencia, a todos esos hijos, de que comiencen a negar el matrimonio. Hoy día vemos muchas gentes que convive porque no quiere casarse, porque dicen que no quieren fracasar. O sea, convivir no es fracasar, porque si les va mal no es fracasar.
O sea, prefieren volver a intentarlo y todas las veces que sea necesario, porque dicen así: no fracaso, pero si yo me caso y no me funciona, voy a fracasar. Entonces es más fácil la convivencia, y quizás es justamente por las cosas que los mismos padres fueron mostrando de que un matrimonio, ¿cierto?, se destruyó. Ellos dicen: no confío, mis padres sufrieron, mi madre sufrió, y esto empiezan a traer, ¿cierto?, el corazón de los hijos ya se empieza a destruir la imagen, ¿cierto?, de lo que es hermoso, lo sano, porque el matrimonio es impuesto por Dios. Dios lo pensó desde el huerto, entonces lo pensó en la familia, lo pensó en la multiplicación, lo pensó en la armonía, lo pensó en todo lo hermoso que tiene que ver, pero cómo el diablo todo lo destruye, ¿verdad? Aquí son estos puntos importantes que mis hermanos, mientras están hablando, yo quiero también que ustedes puedan escucharlo y comprender que aún tu familia, tú tienes que tener un deseo, como decía mi hermano, que en un momento, aunque quisiera el enemigo sacarte el corazón de tu esposo, puedas ver que si alguna vez estuviste con él y te casaste y alguna vez ustedes ambos soñaron, es porque eso que está ahí fue verdadero. Lo otro es lo que se deteriora en el tiempo y hay que restaurarlo. Es como un polvo que hay que limpiar y volverán a ver, ¿cierto? El oro, cuando lo vuelves a pulir, vuelve a quedar brillante. Bueno, esto es lo que Dios comenzó a hacer con la vida de mis hermanos. Ellos llegaron y Dios comenzó a trabajar, comenzamos a trabajar. Entendemos que en el mundo es imposible mantener una familia, porque ahí está toda la tentación, está todo lo que el enemigo va a hacer para destruirlo. Ahora en el Señor, mis hermanos, después que ustedes llegaron y Dios ya comienza, porque yo recuerdo que Dios le habló el día que llegó el Señor y usted comenzó, ¿cierto? Tuvo un encuentro personal con Dios. Mi hermana ya lo había tenido y ya empiezan a caminar juntos. Qué importante, como la palabra nos dice, ¿cierto? No os unáis a yugo desigual, porque ahí es donde empiezan dentro de la iglesia, entender también que es importante estar ligados. Cuando un matrimonio, ¿cierto?, ya los dos eran redimidos, los dos comenzaron amando al Señor y los dos con un deseo de servirlo, empieza un camino de restauración. ¿Cómo ven ustedes su matrimonio después ya en el Señor? ¿De inmediato así Dios cambió de inmediato? ¿Usted inmediatamente dijo: estoy sana y estoy lista y ya ahora todo está perfecto? ¿Usted también cómo fue? Porque después de volver, después de todo el daño que se habían hecho, de todas las heridas que habían, ¿cierto? Esas iban a estar siempre en medio de ustedes. ¿Cómo fueron sanadas? ¿De inmediato? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, mi hermana, y después mi hermano ahí nos va contando. Bueno, la verdad es que sí, fue un comienzo, eso fue el comienzo del camino. Y bueno, como decía, usted dijo algo bien clave, dijo, ¿cómo fue eso? Usted, el dolor se lo llevó así prácticamente, mágicamente el Señor. Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros, antes de que se destruyera nuestro matrimonio, antes de conocer al Señor en realidad, nosotros habíamos tenido una situación una vez. Y con esto quiero graficar que sin el Señor no se puede, porque nosotros habíamos tenido una situación, tal vez no tan extrema, pero yo intenté perdonarlo. Obviamente sin el Señor, imposible. Nosotros seguimos caminando juntos, pero en ese caminar, como dijo usted, yo lo hería, él me hería y nos provocábamos daño. Cuando llegamos al Señor, obviamente que el enemigo no se rinde a la primera. Él dice: pero si yo estuve gobernando sobre ustedes todos estos años, yo no los voy a soltar así. Y claro que venían situaciones, pero ahí es donde estaba la palabra del Señor, la que nos llevaba a llegar a un acuerdo. El acuerdo era tan importante porque lo primero que tuvimos que hacer es tomar un acuerdo de dejar que el Señor hiciera en nosotros. Nosotros no nos íbamos a restaurar porque Él hiciera lo que yo quisiera o yo hiciera lo que Él quisiera. Lo que Dios quería hacer de nosotros. Y ahí es donde nosotros fuimos y pedíamos el consejo a cada rato. Bueno, y ahí estuvo la disposición del Señor también a través de su palabra, de su vida. Por eso uno agradece tanto la disposición.
porque ayudarnos a entender la voluntad de Dios sobre nuestra vida, sobre mi vida como esposa. Porque si bien es cierto, era un matrimonio, pero sobre mi vida como esposa, Dios me tuvo que enseñar. Es como empezar a caminar. Me tuvo que enseñar a mí cómo yo debía conducirme como esposa. Y lo primero fue entender que estábamos envueltos en el mismo pecado. Si uno sin Cristo es malo, uno sin Cristo hace todo mal. Por lo tanto, lo primero que a mí me impactó fue que cuando Dios me mostró su palabra y yo pude ver que yo era tan pecadora como Él, en realidad podíamos entender que ambos teníamos necesidad de Dios y que Él tenía que limpiar en mí cosas. Porque antes era solamente pensar en lo que Él me había hecho. Pero cuando Dios me mostró lo que Él había hecho por mí y cómo yo había sido una adúltera también con Él. Pero sin embargo, Él a mí me perdonó, me amó, me restauró. Y yo decía, wow, Señor, en realidad este es un camino diferente a lo que yo conocía. Muy diferente. Era como el cielo y la tierra. Pero yo doy gracias de verdad, por la disposición de irnos mostrando a Cristo a través de su palabra. Y a mí como mujer, enseñarme cuál era mi rol, cuál era primeramente mi condición y entender que necesitaba tanta ayuda como Él. Necesitábamos ayuda los dos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en el caso mío, quiero un poquito contar cómo llegué al Señor, porque para mí es hermoso y me gusta mucho recordarlo. Recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia, que estaba en la 25, la 26, aquí en la Magisterio, cuando nuestra iglesia era pequeñita, un lugar chico. Y recuerdo que llegué a ese lugar la primera vez y me costó porque sentía que quizás todo el mundo me iba a mirar y iban a decir qué es lo que está haciendo aquí. Y la vergüenza del enemigo me acusaba mucho y me costó dar el paso porque Dios sabía lo que tenía para nosotros. Y recuerdo que llegué la primera vez al primer culto y fue como que el Señor me desnudó, porque usted estaba predicando y como que todo ese mensaje, esa prédica, ese culto, era como que estaba preparado para mí, estaba pensado para mí, porque Dios desnudó mi corazón, me mostró todo mi pecado, pero me mostró todo su amor y su misericordia. Y todo lo que Dios quería hacer conmigo. Me lo mostró en ese primer culto. Yo sentí todo el amor de Dios conmigo y como Él no tenía juicio conmigo, sino que lo único que Él quería era que yo me acercara a Él, porque Él me amaba. Y fue tanto lo que yo ese día fue como amor a primera vista con el Señor. Fue un flechazo a mi corazón, donde recuerdo porque incluso ese día el Señor me fue ahí a mi lugar, a mi puesto, ahí donde yo estaba en esa banquita escondido, asustado, avergonzado, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de dudas, sin saber lo que iba a hacer de mi vida, solamente con desesperación y angustia en mi corazón. Y ahí fue Dios a hablarme y me ungió el Señor con una presencia tan hermosa que cambió mi vida para siempre. Yo entendí que había un plan de Dios, pero fue su palabra lo que me cautivó, su amor. Su amor fue lo que más enamoró mi corazón y como Dios no tenía juicio conmigo. Y ahí yo dije, este es el lugar que toda mi vida había buscado. Sentí que había llegado a mi casa. Sentí que había llegado al lugar que yo siempre había soñado y donde yo realmente era feliz y yo podía ser libre. Y me di cuenta que no era un lugar físico, sino que era Dios lo que yo necesitaba en mi corazón. Y ese día Dios a mí me selló con un sello tan profundo que nunca lo voy a olvidar. Pues nunca lo voy a olvidar, como la alabanza que dice, oh día feliz. Yo la canto con todo mi corazón porque me hace recordar ese momento. Fue tan hermoso y tan precioso. Y de ahí fue un caminar de sanar, porque venía también con mi corazón hecho pedazo, con mucha herida de todo tipo. Y el comienzo fue difícil, no fue fácil. No es que después de ese primer culto Dios tocó mi corazón y sentí su amor y todo cambió y todo fue un panorama de rosa.
no fue así, fue un camino difícil, fue tiempo de espera, fue tiempo de mucha sanación. Yo recuerdo que los primeros 2 años yo lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Muchas veces no sabía por qué y otras veces sí sabía porque Dios me decía, te perdono, te perdono, te perdono. Y ese camino fueron un par de años, diría yo, donde yo creo que todo el mundo que me veía deberían de haber pensado que yo era un llorón, pero no sabían cuánto Dios me estaba perdonando, no sabían cuánto Dios me estaba amando y cuánto Dios me estaba restaurando. Y recuerdo que los primeros años fueron solamente de sanidad y de una búsqueda muy personal de Dios. Y le doy gracias al Señor porque no me enfoqué en lo que era tener una esposa, sino que o tener los hijos o formar la casa. Yo me enfoqué en escuchar a Dios, en dejar que Dios me hablara, en dejar que Dios me sanara. Dios proveyó de un computador en ese tiempo y yo me sentaba frente al computador y pasaba horas orando y ministrando mi corazón con alabanza. Y fue una búsqueda muy personal porque las situaciones se levantaban. Venían las discusiones, venían los momentos difíciles, venían los momentos donde el enemigo se levantaba y quería enrostrar. Y yo lo único que decía y sentía en mi corazón, pero a mí Cristo me perdonó, pero a mí Cristo me perdonó. Y yo sentía tan fuerte ese perdón en mi corazón y al mismo tiempo sentía que me habían perdonado tanto que yo no tenía ganas, no tenía fuerza y no tenía ninguna gana de poder decir a la otra persona que quizás me estaba humillando, decirle por qué o cómo o para qué. No, yo lo único que decía, no importa lo que me digan, a mí Cristo me perdonó y mi corazón está sanando y no había nada que me perturbara. Y me acuerdo que hubieron momentos difíciles donde el enemigo se levantaba a través de mi esposa de pronto porque la sanidad estaba ahí, o de mi hijo, o de pronto yo era el que me levantaba en alguna situación. Pero lo único que entendía, y no sé cómo traspasar esto, pero lo único que entendía era que el Señor me había perdonado y que me había limpiado. Y yo lo único que quería era mostrarle, y esto era como el sentir de mi corazón. Yo quería decirle a todo el mundo que Cristo me había perdonado. Era lo único que quería yo transmitirle a todo el mundo. Cristo me perdonó, Cristo me perdonó. Y me sentía tan pleno que nada más me perturbaba. Yo no veía lo que pasaba a mi alrededor. Yo no veía si mi esposa estaba acercándose o no se estaba acercando. No, yo lo único que sabía era que Cristo me había perdonado y me llamaba a estar más cerca, más cerca. Y yo lo único que quería en ese tiempo era acercarme a Cristo, acercarme a Cristo. Ese fue mi foco en ese tiempo, ese fue mi sentir, ese fue mi única anhelo de vida en ese tiempo, era acercarme a Cristo, acercarme a Cristo. El tema fue que cuando volví en sí, me di cuenta que el Señor había ordenado ya tantas cosas en mi casa y en mi esfuerzo había sido buscar a Dios, nada más. No era enfocarme en hacer cosas para mi esposa, no, sino que Dios iba ordenando a medida que yo me iba acercando a Él. Y eso hasta el día de hoy no sé cómo Dios lo hizo, nunca me he puesto a pensar, a reflexionar. Solo disfruto de la gracia de Dios, solo disfruto del perdón y de cómo Dios fue restaurando. Pero fue un camino donde hubo que soltar muchas cosas, renunciar a muchas cosas, aprender a callar, aprender a humillarse. Y yo conversaba con mi esposa antes, cuando estábamos preparando, y yo le decía, mira, cuando el enemigo me quiere hacer venir a poner algo en mi mente, el Espíritu Santo me recuerda inmediatamente, ¿te olvidaste de todo lo que te perdonaron? ¿Te olvidaste de todo lo que Dios hizo por ti? Entonces eso calla cualquier pensamiento en mi mente hasta el día de hoy. Y en ese tiempo era tan fuerte el perdón de Dios que yo lo único que quería era amar a Dios hasta el día de hoy, gracias al Señor. Y no me preocupaba de si estaba resolviéndose un tema, no me preocupaba de que si mi hijo no. Mi foco era agradar y acercarme a Dios porque sentía como una fuerza tan fuerte que me llamaba. Y yo no me daba cuenta que Dios estaba ordenando, porque estaba ordenando mi matrimonio, no me daba cuenta que estaba ordenando la familia, que de pronto llegaba algo a la casa, que faltaba esto y Dios lo preveía. Yo no me daba cuenta de nada de eso. Yo no me daba cuenta que de pronto no teníamos quizás para disfrutar manjares naturales, pero si había una sopa, yo eso lo disfrutaba. Tenía tanta plenitud en mi corazón que no estaba preocupado de arreglar nada, solamente de buscar de Dios. Y eso fue una obra que uno no sabe cómo traspasarla.
Es algo que uno no puede exteriorizar con palabras, solamente Dios lo puede hacer. Es muy profundo. Gloria a Dios. Bueno, qué importante estas cosas que usted nos está compartiendo, mi hermano. Porque primero es importante saber que la restauración del matrimonio, y se los dije cuando comenzaron, es que vienen con tantas heridas que la idea no es volver para tratar de ver cómo podemos mejorar, ¿cierto? Sino que el camino es buscar a Dios. En realidad que cada uno busque personalmente a Dios y que Dios restaure sus corazones. Porque esto sucede porque cada uno llegamos heridas, con heridas personales, con problemas, con daños, con traumas, con muchas cosas. Y son dos almas que buscaron juntarse para creer que con eso, porque en realidad eso nunca va a suceder, de que el otro iba a ser feliz al otro, ¿cierto? Yo con él voy a ser feliz, o ella me va a ser feliz. Y de ahí ya comienza todo un camino en el cual creemos que ahí es todo lo mejor que vamos a tener, y ahí yo con él soy feliz y voy a tenerlo todo, yo voy a disfrutar. Pero usted está hablando de esto. Nunca pudo disfrutar, ni siquiera pudo tener, ni cuando encontró la otra pareja, ni cuando logró tener los hijos, ni con esta esposa, y quizás hubiese seguido intentando, quizás con cuantas más, porque está claro que lo que necesitaba realmente su corazón era Dios. El hombre necesita a Dios. El hombre no va a poder ser feliz, nunca va a estar completo si no tiene a Dios. Si primero Dios no logra llenar su corazón y no logra primero darle la plenitud, como dice mi hermano, ¿cierto? No va a ser la esposa, no van a ser los hijos, no va a ser la situación económica, no va a ser la casa, no va a ser ese entorno que todo gira alrededor de una familia, sino primero, si esa persona no es dichosa en su interior, nunca nada de lo de afuera le hará feliz. Entonces estará buscando, y esto es lo que usted nos deja muy claro, ¿cierto? Que mientras empezó a buscar, yo le decía, van a haber estigmas, porque ya ustedes se perdonaron cuando recibieron al Señor, después ustedes se perdonaron mutuamente y podían volver porque se habían perdonado, habían reconocido que cada uno habían cometido sus faltas y cada uno se había herido y habían contribuido a que sus heridas fuesen más grandes. Entonces imagínense, dos personas heridas que después se juntan, se hieren mucho más, entonces ya las heridas son mucho más grandes. ¿Qué pasa? Que cada uno debe ser tratado en sus heridas en lo personal con Dios. Y después de eso yo le dije, van a haber estigmas, que va a haber, quizás ella de pronto va a sentir miedo, el diablo va a querer ponerle de nuevo, mira, te quiere dejar de nuevo, las inseguridades. Pero usted sea fuerte, le decía, porque busque a Dios solamente y deje que ella, son las áreas que el enemigo le quiere recordar, pero esas ya están listas. Ella poco a poco va a empezar a ver que usted no es el mismo hombre de antes, que usted no es el hombre que antes alguna vez a ella le provocó desilusión, ¿cierto? La decepción y le terminó destruyendo. Usted ahora le va a mostrar que usted es un hombre ahora que va a caminar en la verdad y usted va a esperar los tiempos. Y así fue como Dios fue tratando, y doy gracias a Dios porque, como decimos, Él también se dejó tratar. Es muy importante. Muchos matrimonios en los cuales yo comienzo a restaurar, veo que el problema es que muchos quieren luego que restaurar su matrimonio y quieren volver a hacer la vida normal. O sea, lo que antes fueron, si ya pasó, me perdonaste, y quieren seguir. Ya ahora yo quiero complacer a mi esposa, quiero que ella se sienta feliz, para que ella realmente se olvide de todo lo que hice. Y la verdad es que no se va a poder olvidar haciéndole todo el bien que quiera hacerle. Y eso lo puede confirmar mi hermana Verónica, ¿cierto? La única manera de olvidar es cuando, como dice mi hermana, cuando entra el perdón de Dios en nuestras vidas, nosotros tendremos la capacidad de perdonar y quizás no olvidar, pero saber que esas heridas están sanadas y podemos tratarlas de otra manera. Entonces, muchos quieren volver y muchos matrimonios terminan fracasando de nuevo. ¿Pero por qué? Por lo mismo que está diciendo mi hermano. Creo que la pauta es justamente que ambos busquen de Dios, ¿cierto? En que mi hermano dice, yo busqué de Dios y no me daba cuenta mientras yo buscaba a Dios y era atraído por Dios y estaba ahí cerca de Dios. Dios iba restaurando, hay un principio ahí, ¿cierto? El sacerdote, el hombre, es la cabeza, ¿cierto? Y cuando Cristo comienza a ser la cabeza, todo el desorden, porque Satanás dice que él actúa en medio del desorden, en las tinieblas, pero todo donde el diablo tenía control, empieza a ordenarse. Cuando el hombre empieza a ordenarse con la cabeza, con su cabeza, y empieza a buscar, ¿cierto? A honrarle, a reconocerle, a ponerlo primero en su vida,
algo empieza a pasar. Este principio comenzó a pasar en la familia y comenzó Dios a restaurar. Por eso es que yo les decía que mis hermanos tienen una historia, que después de eso estuvimos un año tratando. Doy gracias a Dios porque también algunos me dijeron un día, jamás usted va a poder restaurar una familia, jamás usted va a poder ministrar a un varón. Pero yo doy gracias a Dios porque esto no es cosa de hombre ni de mujer, esto es obra de Dios, esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados. Para Dios no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos somos unos en Cristo. Y nosotros podemos, ¿cierto?, hablar al corazón de los varones, entendiendo que es Cristo. Y el corazón de mi hermano era sensible a entender que más que estaba frente a una mujer, él pudo tener la sensibilidad de ver que era Dios quien estaba hablándole, que él le estaba instruyendo. Y yo eso lo podía palpar porque eso es una actitud, ¿cierto?, en que el Espíritu Santo le daba esa confirmación y él fue paso a paso. Él fue obediente y cualquiera diría, pero una mujer a mí no me manda, pero es que no era un asunto de mujer, era un asunto de Dios. Y él fue obediente en cada paso. Él tenía que aprender a callar muchas cosas, aceptar que de pronto le dijeran cosas que fueran recordarles de su pasado y que de repente quisiera salir, ¿cierto?, el dolor y él pudiera contenerlo. Yo le decía, sea fuerte y contenga el dolor de su esposa. No le entiéndala que ella fue mucho el dolor de ella y usted va a poder tener la fuerza de contenerla. Quizás abrazarla y decirle cuánto mal te hice, lo puedo ver en tus palabras, lo puedo ver en tu actitud y cada vez que lo veo más me arrepiento. Y así ella va a poder ir sanando también, usted la va a ir sanando. Ese es un camino que también es importante. Si tú quieres y te das cuenta, tienes que luchar por tu familia. Hay una verdad, como dicen, no podrías, aunque tú digas, yo voy a buscar en otro lugar y voy a ser más feliz y con esto, tú no vas a poder. Los matrimonios son uno y cuando tú te separas o quieres ir a buscar tu felicidad, comienza tu camino de destrucción, como decía mi hermano, y ya comienza y no vas a encontrar porque vas a ir de tumbo en tumbo y vas a buscar la pareja perfecta que no existe ni para la mujer ni para el hombre. No existe el hombre perfecto ni existe la mujer perfecta, ¿cierto? Que va a tener que buscarla hasta encontrar su media naranja, ¿cierto? Y la media naranja en realidad es la persona que va a moldearte, la persona que vas a tener que aprender con ella, a aprender a vivir, te va a enseñar a crecer. Entonces, de esa manera, yo doy gracias a Dios por la obediencia de mis dos hermanos y creo que eso es el éxito que se puede tener. La palabra dice que nosotros oímos y obedecemos, vamos a ver, ¿cierto?, los resultados. Y yo recuerdo que estuvimos casi 2 años trabajando, nos juntábamos y a ver cada detalle, desde cómo iniciaron, desde las faltas que cometieron en contra de Dios. Cada uno se arrepentía, cada uno reconocía el rol, la función, como varón, como mujer, y fueron entendiendo sus roles, fueron entendiendo la posición, y eso empezó a darles seguridad, una paz, y empezaron a disfrutar. ¿Por qué no se disfruta dentro de un matrimonio? Porque no se están cumpliendo bien los roles. La carga a veces la está teniendo la mujer que no debería llevarla y el hombre no está tomando el lugar que le corresponde. Y la mujer está sufriendo, ¿cierto? Y el hombre, cuando le reclaman, también sufre. Entonces, es toda una situación que cuando empiezan a tomar sus roles, se hace muy fácil, porque Dios hace la obra. Y como decía mi hermano, empezó a tomar el lugar de sacerdote, de hombre de Dios, de cabeza de la familia. Y aunque estaba toda la embarrada, como dice, ¿cierto?, la escoba y no había por dónde empezar, la idea es que no hiciera él cómo arreglarlo, ¿cierto?, si él mismo lo había desarreglado. Lo que iba a hacer ahora era que Dios lo iba a hacer. Y vemos ese milagro, ¿verdad? Yo por eso quería primero que contaran mis hermanos su testimonio, nos pudieran hablar un poco de ellos para que ustedes hoy día puedan empezar a ver, a conocerles, porque vamos a estar trabajando y también estaremos pidiéndoles, si ustedes quieren, vamos a poner al final, van a ver un número de un WhatsApp donde ustedes pueden mandar
una consulta, si ustedes quieren algún consejo, alguna ayuda, nosotros estaremos ahí. Y digo nosotros porque somos en equipo, trabajamos nosotros en equipo. Ellos apoyan a los matrimonios y hay áreas en las cuales a veces estamos juntos trabajando con matrimonio y a veces están ellos en algunos puntos trabajándolos en forma más separada. Pero como yo les digo, están totalmente bajo la cobertura, la confianza de que ellos están preparados para estar apoyando. Si tienen alguna duda, inclusive ellos la van a traspasar conmigo y así estamos reforzando, porque nuestra idea es trabajar lo mismo que ellos están haciendo. Lo que ellos vivieron de gracia, ellos quieren dar que otros también la tengan. Hemos tenido esta primera parte en compartir con ustedes el testimonio de los hermanos, mi hermano César, mi hermana Verónica, para que ustedes puedan entender y conocer el llamamiento que tienen y el respaldo del Señor para estar hablando juntamente conmigo sobre este tema tan importante, tan delicado, que es tan precioso para Dios, que es la familia. Y queremos trabajar con esto y tenemos un sueño: familias sanas, familias prósperas. Ese es el llamado al ministerio, ¿cierto? Y cada vez que lo ponemos es familias sanas y prósperas, porque anhelamos, sabemos que si hay una familia sana, si hay un esposo, una mujer sana, están prosperando, porque Dios los va a prosperar. Dios bendice de todas maneras, de todo tipo, y a la vez también esa bendición va a bendecir la iglesia. La iglesia será una iglesia sana y próspera. Cuando todo esto sucede, es una iglesia que crece, porque la familia es importantísima dentro de la iglesia. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este momento y gracias a mis hermanos que estuvieron con nosotros entregando este testimonio, y lo vamos a dejar en la siguiente semana. Vamos a continuar el tema que nosotros tenemos, que es de 2 para llegar a ser 1. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano César, por la vida de mi hermana Verónica. Gracias porque un día los llamaste, como ellos han contado este testimonio hermoso. Sé que para muchos quizás no conocían qué había detrás de la vida de ellos, porque hay un hombre que ama al Señor de esta manera, porque hay una mujer que se la juega y está entregada al Señor, porque Señor, hay cosas grandes que tú hiciste detrás de ellos. Señor, gracias, tú nos bendices con ellos, nos bendices con su vida, su ministerio sea de gran bendición, no solo para esta casa, Señor, y también Gualañé, sino pueda ir a las naciones, puedan ser de gran bendición donde quiera que ellos vayan, Señor, porque sé que esto es clave y importante en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.